Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotras somos el equipo 9 y les vamos a exponer el tema Clasificación climática de Köppen y sus modificaciones. Clasificación climática de Köppen. Creada inicialmente por el climatólogo alemán Vladimir Köppen en 1884 y revisada posteriormente por él mismo y por Rutherford Geiger. Se usa la vegetación nativa para denominar los tipos de clima. Köppen divide el globo terráqueo en 5 grandes zonas climáticas, que se distribuyen desde el Ecuador a los polos. Se denominan con las letras mayúsculas A, B, C, D y E. Las letras usadas para definir el tipo de clima son seleccionadas según las características de la temperatura del aire, el monto de las precipitaciones y la marcha anual de ambas variables. Bueno, el sistema de Köppen se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación con el clima, por lo que los límites entre un clima y otro se establecieron teniendo en cuenta la distribución de la vegetación. Como se puede observar en la imagen, que hay diferentes tipos de clima en el mundo, por lo que dependen de la zona de donde estén. Los más alejados del Ecuador, como se observa, presentan climas más fríos, por ejemplo en el círculo polar del Ártico y del Antártico. Los que están más cerca del Ecuador presentan un clima más cálido, y los que están en medio de los climas cálidos y fríos se les denomina climas templados. A continuación, mi compañera Diana describirá en detalle cada grupo y tipo de clima que tienen. El clima A es el tropical lluvioso, el clima B es el seco, el clima C es el templado lluvioso, el clima D es el clima boreal, el clima E es el frío o el polar. Estos son los principales tipos de clima y su nomenclatura Köppen. El clima de selva se caracteriza por ser tropical húmedo y su nomenclatura es AF. El clima monzónico es una selva estacional y su nomenclatura es AM. El clima de sabana se caracteriza por ser tropical seco y su nomenclatura es AW. El clima de estepa es templado frío, su nomenclatura es BS. El clima de desierto es un subtipo de clima seco cálido, su nomenclatura es BWH. Existe otra nomenclatura, la cual es BWK. Esta se caracteriza por tener un clima templado frío. La diferencia es que la nomenclatura BWH se caracteriza por ser cálida y la otra por ser fría. El clima cínico es templado y muy favorable a la agricultura. Su nomenclatura es CW. De estas se subdividen 3 más, las cuales son CWA, que es un clima tropical lluvioso, CWB, que es un clima árido, y CWC, que tiene un clima templado lluvioso. El clima mediterráneo o estesio se caracteriza por tener inviernos templados lluviosos y veranos secos y calurosos. Su nomenclatura es CS. De esta también se subdivide en 3. La primera nomenclatura es CSA, que tiene un clima tropical lluvioso. Como antes ya lo había mencionado, la segunda nomenclatura es CSB. Mencioné que es verano porque es más caluroso. Y la tercera nomenclatura es CSC, que como ya lo había mencionado, es en invierno porque es más frío. El clima templado, que como su nombre lo dice, es templado porque está a la mitad de un clima cálido y de un clima frío. Su nomenclatura es CF. El clima virginiano húmedo es un clima húmedo, tropical lluvioso. Su nomenclatura es CFA. El clima de las Hayas es un clima muy bochornoso, debido a que sus lluvias son calientes.
Este deja de serlo cuando el cielo se nubla. Su nomenclatura es CFB. El clima transbaicálico o continental boreal es un clima frío templado. Su nomenclatura es DW. Este se subdivide en 3 nomenclaturas. La primera es DWA, que se caracteriza por tener un clima tropical frío. La segunda es DWB. Tiene un clima frío, pero a veces cálido. Y la tercera es DWC, que tiene un clima templado frío. Existe una cuarta nomenclatura, la cual es DWD. Esta es fría, ya que llega a los -3 grados Celsius. El clima ruso-canadiense, el clima de los abedules, el clima de los pinos y el clima oceánico boreal tienen la nomenclatura de F. Pero el clima ruso-canadiense, por ser más frío, cambia la nomenclatura de FD. El clima de los abedules, por ser húmedo tropical, cambia la nomenclatura de FA. El clima de los pinos es más templado, por lo tanto su nomenclatura es de FC. Y el clima oceánico boreal, como es más frío, su nomenclatura es de FD. El clima de tundra es un clima muy frío. Su temperatura llega hasta los -10 grados Celsius, por lo tanto su nomenclatura es ET. Y el clima de hielos perpetuos se caracteriza por presentar temperaturas que llegan hasta los -50 grados Celsius durante todo el año. Su nomenclatura es EF. Distribución de climas por zonas en el mundo. De acuerdo a la latitud, la Tierra se divide en 5 zonas principales. Se divide en una zona tropical, en 2 zonas templadas y 2 zonas polares. Cada zona templada se divide en 2, una zona subtropical y la otra de latitudes medias. Como podemos ver en el mapa, los climas de hielos perpetuos se encuentran en el círculo polar ártico del norte y del sur. En cambio, el clima de tundra se encuentra solamente en el círculo polar ártico del norte. Los climas marítimo de costa occidental, estepario, continentales y desértico se encuentran en la zona de latitudes medias. Los climas mediterráneo, subtropical y desértico se encuentran en la zona subtropical del mundo. Y los climas ecuatorial, monzónico y el clima de sabana se encuentran en la zona tropical. A continuación, mi compañera Chelsea les explicará la clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García. A partir de 1964, Enriqueta García adaptó para las condiciones de México la clasificación mundial de Vladimir Köppen. Esta ha recibido el denominativo de Sistema de Köppen modificado por García y ha sido usado oficialmente en el país, cuyos mapas a varias escalas han sido publicados por el actual INEGI y la CONABIO. Básicamente, el sistema modificado consiste en que a la clasificación original se adicionaron algunos parámetros que son muy importantes para diferenciar los climas en México, los que se organizaron en grupos, tipos, subtipos y variantes climáticas. Los grupos climáticos originales de Köppen son los A, cálidos húmedos tropicales, los B, subdivididos en los subtipos BW, secos desérticos, BS, secos esteparios, los C, templados, los D, templados fríos y los C, subdivididos en los ET, fríos de tundra o páramos, y los EF, muy fríos con nieves permanentes.
Los regímenes de lluvia posibles en México son con lluvias en verano, W, abundantes todo el año, F, escasas todo el año, X, y con la lluvia en invierno, S. La combinación de grupo climático y régimen de lluvia forman los tipos de clima. En México, como país, al ser tan montañoso en la mayor parte del territorio, tener tanto litoral, estar entre dos océanos y localizado entre la zona seca y templada del norte y la cálida y húmeda en el sur, la clasificación original de Köppen es insuficiente y no describe en detalle la gran cantidad de climas que se presentan. Las designaciones que Köppen usó para diversos tipos de clima son evidentemente inadecuados o confusas cuando se trata de aplicarlas a los climas de la República Mexicana. Las designaciones a que nos referimos fueron establecidas en base a formaciones vegetales que constituyen zonas latitudinales, y precisamente estas formaciones vegetales o bien no coinciden con los tipos climáticos que deben definir. Por eso fue necesario cambiar en diversos casos las designaciones climáticas de Köppen para que no produjeran mayor confusión por otras más adecuadas. Las designaciones originales correspondientes a los grupos climáticos A, B, C, D y E se conservan iguales, pues no se han encontrado motivos para alterarlas. El clima AF, que Köppen llama clima de selva, es designado en este trabajo con clima caliente y húmedo con lluvias todo el año, pues en México existen también bajo climas AW, lluviosos, zonas cubiertas de selvas, relativamente densas y altas, y a veces verdaderas sabanas en regiones con clima AF. El clima AW, designado por Köppen clima de sabana, es cambiado y denominado clima caliente subhúmedo con lluvias en verano, pues se consideró que la designación original no corresponde a la realidad mexicana. En efecto, en la mayoría de los lugares de México que tienen este tipo de clima, la vegetación no es sabana, sino que predominan otras asociaciones vegetales completamente diferentes, como selvas altas o bajas y frecuentemente más o menos caducifolias. A los climas BS, denominados por nosotros climas secos o áridos, Köppen los denominó climas de estepa. Aquí la denominación no corresponde con la vegetación, igualmente. En los climas BS de México, en los cuales no hay ordinariamente estepas verdaderas, como en ciertas partes de Rusia, sino que la vegetación más difundida consiste en asociaciones muy diferentes, asociaciones de cactáceas, matorrales espinosos o inermes, etc. Los climas BW, designados por Köppen como climas de desierto, nosotros los hemos denominado climas muy áridos o muy secos. A los climas CW, denominados climas cínicos por Köppen, se les ha designado como climas templados subhúmedos con lluvias en verano. Los climas CF, llamados de muy diferente forma por Köppen, clima de las hayas en el CFB u clima virginiano, el CFA, se han cambiado y denominado simplemente como climas templados húmedos con lluvias todo el año.
Los climas ET se encuentran en México solo en los lugares muy elevados de la zona tropical. Por ello, la denominación clima de tundra de Köppen no tiene aplicación adecuada. En consecuencia, este tipo de clima se ha denominado clima frío. Las designaciones que utiliza Köppen para definir el régimen de lluvias se cambiaron por otras equivalentes que indican la ubicación de la estación de lluvias en relación con la estación cálida o la fría, en vez de usar como lo hace Köppen la época seca con el mismo fin. Así, para el clima de Köppen, denominado clima con invierno seco, W, por lo menos 10 veces mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad caliente del año que en el más seco. Se adoptó a la designación de clima con lluvias en verano. No importa que a veces el mes más lluvioso no se haya incluido exactamente en esta estación, pues en el caso de que no lo esté, ello puede indicarse usando los símbolos de Köppen, W, mes más lluvioso desplazado hacia el otoño, o W, dos estaciones lluviosas separadas por una temporada seca, corta en el verano y una larga en la mitad fría del año. Empleando el mismo criterio, el clima de Köppen, denominado clima con verano seco, S, por lo menos 3 veces mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad fría del año que en el más seco. Fue designado por nosotros como clima con lluvias en invierno, lo mismo que en el caso anterior. No importa que el mes más lluvioso no esté a veces incluido exactamente en el invierno, pues cuando no lo esté se pueden usar los símbolos de Köppen, S, mes más lluvioso o desplazado hacia la primavera, o S, dos temporadas lluviosas en la mitad fría del año separadas por una seca corta en esta estación y una larga en el verano. Bueno, hemos llegado al fin de esta exposición. Gracias por su atención. Somos el equipo 9.